Buenos días, estimados alumnos, público en general e internautas que me siguen por las redes. En esta oportunidad les voy a explicar en qué consiste el método empirista y cuáles son sus fundamentos. El empirismo puede ser entendido en primer lugar como una filosofía de la experiencia, filosofía que influyó considerablemente en el positivismo francés y en el pragmatismo norteamericano. También se puede entender como un método de investigación, que es el objeto, pues, de esta presentación. El empirismo se opone y se complementa con el racionalismo, cuyo epicentro fue Francia con Renato Descartes, y el fundamento es la razón. Ahora bien, el método empirista también puede ser denominado método inductivo, también se le conoce con el nombre de método inductivo experimental. Los pasos de dicho método son los siguientes. En primer lugar, la observación de los casos particulares en torno al problema que se quiere investigar. Allí se va a caracterizar el problema, cuáles son sus propiedades, cuáles son su comportamiento, cuáles son sus causas y cuáles son sus efectos. Una vez que se haya hecho una sistematización de esa observación, el científico puede estar en condiciones de elaborar una hipótesis, que no es más que una explicación provisional. En este sentido, ya se ha pasado el momento de la pesquisa, ya se ha pasado el momento de la conjetura, y la hipótesis es una explicación con cierta consistencia en base a la observación sistemática que se ha realizado. Luego se pasa a la experimentación. ¿Para qué? Para probar o negar dicha hipótesis. El investigador busca pruebas y evidencias a favor, pues, de la explicación que ha logrado. Al confirmarse dicha hipótesis sobre esos casos particulares, aparece una teoría parcial. Es una teoría parcial porque todavía se está trabajando sobre casos particulares. Ahora, para darle más consistencia a la teoría parcial, se realizan nuevas observaciones y nuevos experimentos, y si se sigue aceptando, entonces, por medio de la inferencia inductiva, que no es más que pasar de los casos particulares a los casos generales, se formula la teoría general del problema. Teoría general que con el tiempo, dadas las sucesivas pruebas y evidencias, pasa a tener el estatus de ley universal o ley general. ¿Cuáles son los fundamentos epistemológicos del empirismo? Comencemos por los fundamentos acerca de la realidad. Desde este punto de vista, es decir, corresponde al nivel de la ontología, estudia la realidad en términos fenoménicos causales, es decir, se está observando, está en medio del fenómeno, en el lugar de los acontecimientos, y como se está buscando una explicación no es más que la búsqueda de las causas y los efectos que genera el problema. Entonces, esta es la primera fundamentación del empirismo. Es un mundo complejo, pero para estudiarlo hay que estudiarlo por partes. Esa es, digamos, la fundamentación epistemológica ontológica del empirismo. ¿Cuáles son los supuestos del conocimiento del empirismo? Desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, es decir, de la nociología y de la metodología de la investigación, el empirismo considera que la verdad está contenida en el objeto de investigación y que solamente por medio de la experiencia sistemática del investigador se consigue dicha verdad. Esto es un postulado bastante fuerte que lo identifica con el realismo en el campo del conocimiento científico. Por ello, la metodología parte necesariamente de la observación del problema
en términos de sus variables e indicadores. Aquí queda claro entonces que cuando tú vas a investigar, si tomas el camino del empirismo, lo primero que debes hacer es la observación sistemática del problema. Hay que ir al lugar de los acontecimientos. ¿Cuáles son los supuestos valorativos del empirismo? No es más que la neutralidad y la objetividad. En toda investigación, el científico debe ser axiológicamente neutral, de manera de alcanzar la objetividad del conocimiento. Esto ha sido una constante en el camino del positivismo, del empirismo, ha tenido bastantes críticas, pero si uno lo ve desde el punto de vista de la investigación, es lógico que se tenga que ser axiológicamente neutral. Esto no quiere decir que desde el punto de vista de los valores, el científico esté interesado en mejorar los problemas de la sociedad. Son dos elementos distintos. Si nosotros vamos con prejuicios y vamos con nociones previas, formadas por la costumbre, formadas por la tradición, por la escuela, etc., entonces no vas a poder conseguir la verdad del conocimiento, va a estar sesgado. Ahora bien, el método empirista ha venido evolucionando para perfeccionarse. Desde los cánones de la lógica inductiva de John Stuart Mill a la utilización de la estadística matemática, utilizando la inferencia inductiva, la muestra probabilística, la validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación y la utilización de los estadísticos muestrales y los parámetros poblacionales. Fíjense ustedes, estimados alumnos, el empirismo, al tener esta influencia de la estadística, ha sido o se ha convertido en un método bastante fuerte dentro de la investigación. Es lo que se denomina método cuantitativo, pero es un método cuantitativo casado con la estadística, entendiendo que la estadística aporta a la ciencia en la medida en que se reconoce el error de lectura, el error de observación, es decir, amplía, flexibiliza la metodología de la investigación empirista. Y se logra, por medio de la inferencia estadística, llegar a la generalización o a la universalización, que es un ideal de la ciencia. De modo tal que este encuentro entre el empirista y la estadística ha sido bastante importante para el desarrollo de la ciencia. También, para hacer más consistente el método empírico, se ha agregado el marco teórico, después del planteamiento del problema y antes del marco metodológico en el contexto de una investigación que tenga 4 capítulos, es decir, planteamiento y formulación del problema, marco teórico, marco metodológico, análisis de resultados, agregándose pues el final como son las conclusiones y las recomendaciones. O se ha introducido un capítulo relativo a la discusión de los resultados, que no es más que el contraste con otros estudios, donde se comparan los resultados de la investigación que ha realizado con los resultados de otras investigaciones para constatar hasta dónde es nueva la investigación y ya que hay nuevos resultados. O se presenta una consolidación del conocimiento existente. Este capítulo de discusión de los resultados también ha sido importante porque se le ha criticado al empirismo que es dedicado solo a la experiencia, a la observación y a la experimentación. No, la evolución que ha tenido el empirismo ha sido bastante importante porque se reconocen otros estudios y se somete a contraste, a discusión, y de allí puede salir un nuevo conocimiento de ese contraste. Y eso es bastante importante para el desarrollo de la ciencia. La mayoría de los estudios científicos de las ciencias naturales y de las ciencias biológicas y de las ciencias médicas o de las ciencias de la salud en general posee este capítulo de discusión de los resultados. Bueno, digamos, es el método empírico.
te recomiendo, si quieres profundizar, te recomiendo mi artículo científico que se denomina El paradigma de investigación empirista, bases epistemológicas, metodológicas y técnicas, y está disponible por www.monografías.com. También te recomiendo mi libro Cómo no naufragar en la era de la información, epistemología para internautas e investigadores, que está disponible por Amazon. Bueno, estimados amigos, si te gustó, dale like, suscríbete y dale a la campanita para las notificaciones. Estoy muy agradecido. Los que no me conocéis, soy el doctor Evaristo Méndez, experto en metodología y epistemología de investigación, tanto en pre como posgrado y doctorado. Y para los que quieran comunicarse conmigo para aclarar una duda o darles un curso completo de formación de investigadores, allí tienen mi correo, evaristoméndez22@gmail.com. Estoy muy agradecido por su audiencia.